Entonces, generalmente en vacaciones nosotros creamos, y es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Expectativas. Y quizá ese sea el peor de los factores que influyen en nuestro estrés. Quizás sea de los peores. Todos los que os he dicho influyen muchísimo. O sea, yo me cabreo muchísimo, yo no duermo, yo al pueblo no quiero ir. Porque yo por la noche en el pueblo no puedo dormir. Y en mi casa de Madrid sí. Entonces, a mí me genera como cabreo. Y me cabreo con mi madre, porque ya ves tú qué culpa tendrá ella de que en el pueblo haga calor. Pero me enfado con ella, porque no he dormido realmente, ¿no? Entonces esto al final tiene un peso. Pero las expectativas que nosotras, ¿no? nos ponemos en cuanto a cómo van a ser, creo que es el melón, el verdadero melón. Porque cuando nosotras estamos esperando que llegue ese momento, claro, nosotras lo esperamos con ansia, como un niño que sabe que va a llegar los Reyes y va a encontrarse, o Papá Noel, un regalito debajo del árbol. Y entonces está esperando, abre el regalo, juega un rato y luego lo deja. No es nuestro caso porque ansiamos ese momento, pero el problema es que creamos unas expectativas que son desajustadas, generalmente. Aparte, ¿en qué niveles ya llegamos de estrés a esos días? O sea, cómo llega nuestro cuerpo y cómo llega nuestro cerebro, cómo llega a esos días. ¿Eso es culpa nuestra? Pues probablemente no sea responsabilidad nuestra. Probablemente haya una parte de responsabilidad que sí nos corresponda y otra parte corresponde pues al propio sistema en el que nosotras vivimos, ¿no? Sistema laboral, sistema social, sistema familiar y al nuestro propio, ¿no? A cómo gestionamos nosotras también un poco nuestro día a día, ¿no? A los espacios, a los hábitos que tenemos con respecto al renunciar, al dejar, al soltar X actividades o X responsabilidades, ¿no? Entonces llegamos y siempre dicen, no, es que no entiendo por qué cuando llegan las vacaciones enfermo, ¿no? Bueno, seguro que sabéis por qué, o sea, al final el cuerpo es cuando para, bajan todas nuestras defensas, o sea, dicen, venga, ya está aquí. Ya no tengo que estar en hipervigilancia, vamos a decirlo un poco más técnico, ¿no? O sea, mi cerebro ya no está en un estado de hipervigilancia y, claro, al no estar en un estado de hipervigilancia, aparte de que nos hemos cargado parte de nuestra... Es que no voy a entrar en términos más biológicos, ¿no? Pero incluso nuestra propia microbiota, ¿no? De cómo está nuestro organismo por todo el cortisol que generamos a lo largo del año. Cuando paramos, pues caldo de cultivo de cualquier enfermedad, ¿no? Y esto pasa porque llegamos en unos estados muy heavies. Y esto quizás es una de las tareas que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Que esto lo trabajo mucho en consulta, que es vamos a prevenir. Esto siempre se habla, ¿no? O sea, aquí es actuar, ¿cuál es el plan de actuación cuando hay un problema? Pero la clave siempre es prevenir. Y si yo sé que generalmente esto me suele suceder, ahí es donde voy a meter mano. Va, pero es que ya estamos en julio. Vale, o sea, empieza a ser un CSI de tu vida. Estate ahora en julio observándote. Observa las consecuencias, observa cómo te sientes, observa, mira a ver tu nivel de energía, o sea, anota, para que cuando retomes tu rutina, pares y te preguntes, ¿qué tengo que cambiar de aquí? Pongo un ejemplo muy tonto. Un ejemplo muy tonto. Cuando normalmente hacemos la maleta, solemos hacer maletones a veces, no todas las personas, ¿vale? Pero tendemos a los por si acaso, ¿no? O sea, bueno, es que por si acaso hace mucho frío, y si por si acaso no sé qué, y si por si acaso... Entonces vamos cargadas por la vida, pero es que funcionamos en nuestro día a día con los por si acasos, de lo que sea, ¿no? Entonces hacemos maletas de por si acasos, y cuando volvemos, decidme la verdad, ¿os habéis puesto todo lo que os habéis llevado de viaje? No. ¿Y cuál es el porcentaje así que normalmente realmente habéis usado? O sea, ¿el 80% de las cosas? No. Total.
Vale, pues yo me acuerdo que ya hace como un par de años lo que yo hago es prevenir. ¿Cómo lo hago? Anoto. Yo me hago una lista de todo lo que me llevo y cuando voy a volver a hacer la maleta, cojo esa lista y marco lo que no he utilizado en ningún momento. Lo que nunca he utilizado en esas vacaciones o lo que he usado una sola vez, pero que ha ocupado mucho espacio, que ha hecho que yo esté pensando en ello y que luego encima lo tenga que echar a la lavadora, sacarlo de la lavadora, tenderlo y luego plancharlo. Bueno, yo no plancho, pero para que le toque planchar, ¿vale? O sea, ¿os dais cuenta de la cantidad de tiempo y energía que puede suponer un por si acaso? Pues esto se puede evitar tomando conciencia de las cosas. Vamos a observar qué cosas durante el verano a mí me desajustan. ¿Y cómo sé que algo me desajusta? Pues lo voy a tener que parar a ver cómo mi cuerpo reacciona ante cada una de las cosas. Hacer esos pequeños, por eso os digo, es ser un poco el CSI y observar hasta qué punto esto lo quería hacer, esto realmente era algo de mi agrado, o lo estoy haciendo porque mi madre me lo dice, por obligación, porque se supone que es lo que hay que hacer en vacaciones, o por cualquiera de esas expectativas que yo me puse antes de empezar ese periodo. ¿Me entendéis esto que os estoy explicando? Que os he puesto el ejemplo de la maleta, pero que me parece que es un buen ejemplo, porque al final tú puedes contrastar. Y entonces lo que haces es que la próxima vez que tú te enfrentas a un periodo de estas características, tienes que ser capaz de renunciar. Yo, una de las cosas que la gente que hace terapia conmigo sabe, porque lo digo por activa y pasiva, que yo considero por los años de experiencia y por mi propio incluso proceso personal, creo que la clave, una de las claves más fuertes que existen en el cambio del ser humano no es introducir nada nuevo, es renunciar a las cosas que nos están perjudicando. Es saber decir que no y tolerar el malestar de soltar algo a lo que estaba habituada pero que realmente me estaba perjudicando, ¿no? Entonces, aquí entrarán también las expectativas, ¿no? O sea, yo puedo tener una expectativa con respecto a cómo va a ser algo y a lo mejor al año que viene lo que tengo es que renunciar a esa expectativa y haberme hecho mi listado, aunque sea mental, ¿no? De lo que se supone que espero de esas vacaciones o de este periodo. Incluso, ojo, que no es tanto o únicamente con las actividades, a veces es con lo que esperamos de los demás incluso. ¿Por qué? Porque vamos ahí. Os decía, otro aspecto son las expectativas, ¿no? Y que para mí es el boom. Y dentro de las expectativas hay muchas. Voy a empezar como por las un poco menos en profundidad, ¿vale? Una de ellas que es pequeña, pero que creo que tenemos que también como reflexionar sobre ella, es la expectativa de las condiciones climáticas, ¿vale? Porque tú te proyectas, ¿no? O sea, te colocas en cómo van a ser esas vacaciones y de pronto, pues, tú te vas a Menorca y te llueven 7 días de 10. Y entonces, yo esto me lo he encontrado muchas veces en consulta, ¿no? Es decir, es que han sido una mierda de vacaciones porque yo esperaba, ¿no? Yo me iba a ir a hacer esto, a hacer lo otro y me he tirado 7 días y 7 días lloviendo. Entonces, yo creo que es súper importante que ajustemos esto también. Que entendamos que sí, pues es que no podemos controlar las condiciones climáticas. No podemos. ¿Y sabéis qué ocurre? Que además, esto de poder ver el tiempo, o sea, creo que tiene muchas cosas positivas, como todo el mundo digitalizado tiene muchas cosas positivas, pero también tiene esa parte no negativa, que es tú lo miras y estás anticipando 3 días antes, ¿no? Que ya tus vacaciones van a ser una mierda porque te va a llover. Y esto ocurre muchas veces, o sea, hay gente que esto lo gestiona bien, por lo tanto esto no sería un factor de riesgo para ellos, pero la inmensa mayoría de la gente esto lo lleva muy mal. Entonces, el poder entender que esto también forma parte nos va a dar la ligereza y la paz y la tranquilidad de adaptarnos a hay un cambio.